Hola, ¿qué tal? Hola a ¿Cómo todos. están? ¿Cómo están? En cualquier hora que nos vean, muchas gracias por estar viéndonos en un nuevo episodio, una vez más, aquí con mi compañera Yorsi, Gerardo, su servidor. Hola a todos, buena tarde de Melchor para el mundo. Ahora sí, tarde, Ahora, noches, días, como dices, sí, Gerardo. en cualquier horario, ¿eh? Estamos ahí todo el tiempo para, si de repente no tienen nada que ver en la noche, ahí estamos, o en el día, o en la tarde, o qué va a Claro, ser. claro que sí. Muy bien, Yorsi, el día de hoy nuestro episodio, bueno, ya lo habrán visto a lo mejor en la publicación, pero Sí, pues cuéntanos de qué va nuestro episodio el día de hoy. sí, Gerardo, pues justamente hoy vamos a hablar de heridas de la infancia, justo con este mes alusivo al mes Sí, del niño. Vamos a estar hablando de esas heridas de infancia que sin duda para mí retumban mucho, son muy importantes, de suma importancia diría yo, pero que también hacen mucho eco, ¿no? En la adultez. sí, ¿no? Porque, bueno, todavía no vamos a abrir todavía el tema como tal, porque pues sí, a final de cuentas, el Día del Niño se celebra cada año. Claro, Celebramos a los que son niños. Sin embargo, pues se sí, nos olvida en algún momento que nosotros que también no fuimos fuimos. niños. Y pues también esa parte de nosotros que pues pasaron bastantes años de nuestra vida, pues que todavía siguen existiendo, que Así todavía es, están por ahí. Y claro, por eso es muy importante, ¿no? Porque estas heridas que nos sucedieron, que sucedieron en su momento, se van a ver en este muy preciso momento, ya que somos claro, adultos, porque claro que eso sí. ahí está marcado. Y pues para ir empezando, ¿qué es una herida de la infancia? Que es justamente en esta parte, son como heridas emocionales que en su momento quizá un niño no pudo comprender ni, pues vaya, ni manejar, ¿no? ¿Cómo ves? Son como en esa parte situaciones que comprometen o que construyen más bien un pensamiento en el niño. Como lo dices tú, en su momento lo vivimos de tal forma y ya cuando vamos creciendo, cuando vamos avanzando en la vida, lo vamos comprendiendo o ya se nos ha impregnado esa situación. Porque Claro, eso sí, he escuchado de mucha gente, si un trauma es lo mismo que una herida de la infancia. no. No, No, incluso no efectivamente. siempre nacen de momentos dolorosos. Estas heridas a veces surgen de experiencias útiles como una falta de atención emocional, una invalidación, perdón, una parte en la que el niño no se sintió escuchado, visto, atendido. Y bueno, también cuando el niño se siente como confundido, se siente poco visto, ¿no? Sí, exactamente. Son esas pequeñas experiencias, diría yo, Claro, que se viven en su momento y que tienen un gran impacto. No es como tal siempre que sea algo fuerte, no, algo que genere un trauma. El trauma exacto, es otra cosa. muy Y aparte. el trauma es una situación muy fuerte. Sin Claro, embargo, en la vida cotidiana son donde suceden nuestras heridas. claro. Y en eso, cuando somos niños, es en cómo nos relacionamos, en cómo sentimos y en cómo vamos aprendiendo a partir de esa experiencia que estamos viviendo. Y justamente estas experiencias se repiten y terminan moldeando el cómo vamos a aprender a relacionarnos. Exactamente, un aprendizaje, ¿no? En el esplendor más grande de la Claro, palabra, de que lo aprendemos por cómo lo así vivimos. es como lo palpamos o como estas experiencias nos permitieron, ¿no? Y bueno, ¿cómo ves si mencionamos, bueno, ahorita vamos a mencionar, porque puede haber muchas, ¿verdad, Gerardo? Por Sí. ahí estábamos investigando y encontrábamos un montón, pero ahorita solo vamos a hablar pues, de 5. Sí, no, ahorita nada más lo vamos a reducir a las cinco, pues por así decirlo, que son las que más se hablan Claro, en la cultura, las que se hablan más por parte de nosotros los profesionales, pues porque al final de cuentas son las que mayor frecuencia existe en el claro, mundo cotidiano. Son cinco las que se hablan, son muchas las que suceden, porque algunas hasta ni siquiera nombres podríamos ponerle, así es, porque realmente es algo que también es muy particular y muy personal. Lo que yo pude haber vivido es diferente a lo que pudo haber vivido otra persona, así es. porque ahí implica, ahora sí que todo el sentido de la palabra de la experiencia. A lo mejor resulta ser la misma herida, pero en distinta forma. Sí, o combinada, o bueno, vaya, Sí, una no, serie de situaciones que ya vienen en desbanza, pero no. Ahorita nosotros les vamos a platicar
justamente a ustedes, de 5 que consideramos, como bien dices, Gerardo, como que de las principales o de las más que son las detonantes, Sí, sí, sí. ¿no? Pues empezamos con la primera, para no irnos apresurando, vamos con la primera, que pues es realmente la herida del rechazo. Esa herida del rechazo, ¿qué pasó cuando tú lo investigaste? Yo cuando estaba investigando dije, ay Dios, no sé. Nada, Mi cuando yo me infancia. pongo a recordar, a investigar y a trabajar sobre ello, yo recuerdo toda mi experiencia de mi vida, ¿eh? Yo me ¿Recuerdas quedo tu en infancia? esas partes, pero pues aquí no estamos hablando solamente de nosotros. No, no, pero es importante Sí, sí, sí. en ese sentido, si nos hace también a nosotros clic, Gerardo, y bueno, como bien dices, la herida de rechazo, ¿cuándo va a aparecer esa herida de rechazo? Esa herida, bueno, a ver, en temporalidades yo creo que aparece en cualquier momento. Claro. Existen algunas experiencias desde que nacemos que pueden sentirse y se perciben hasta desde que son bebés. Sí. Hay ejemplos, por ejemplo, cuando no es un niño deseado, cuando no es deseado. Okay. A lo mejor llega con amor y todo eso, pero no fue planeado, o sea, salió porque salió y decidieron por tenerlo y pues a final de cuentas es eso. Puede ser que desde ahí empiece esa herida, desde que nace el bebé y no hay mucha atención, se rechaza por parte de los papás al bebé. Y ojo, estamos dramatizando un poquito porque no solamente sucede así. Obviamente hay muchas más, por ejemplo, cuando somos un poquito más grandes, cuando ya hay críticas constantes, no hagas esto, ay, hazte para allá, ay, no te me repegues. Es decir, cuando ese niño no se siente bienvenido o valorado, ¿no? Esa parte es la que más le mueve desde entrada. Y bueno, también hace esto desde críticas muy tempranas, ¿no? Sí. Cuando somos niños y ahí viene la crítica emocional, o esa sensación como de no encajar, como de no estar ahí. Soy el rechazado, soy la que no, el patito feo, por así decirlo, ¿no? Sí, justamente, hasta en los libros, ahorita que lo mencionas, El patito feo es un libro específicamente que retrata la herida del rechazo, de cómo a lo mejor no estaba lista la familia para la llegada de ese pequeño y pues al final de cuentas, aun cuando exista ese amor, a veces ni siquiera se da cuenta uno de que está promoviendo ese rechazo, de que el pequeño se empieza a sentir como el estorbo, como el que no encaja, las comparaciones, cuando no solamente es uno, sino son varios, cuando ya no solo es hijo único, cuando son más 2, 3, 4, más hijos. Claro. Y aquí, ¿qué es lo que aprende el niño? En su momento, el niño llega a concebir, a pensar que hay algo en él. Hay algo en él que no está al alcance y a la perspectiva para encontrarse con lo que les rodea. Así es. Porque, ojo, aquí hablamos mucho de por ejemplo, la crianza por parte de los papás, mamá y papá, pero el rechazo no solamente sucede por parte de ellos. Así es, se puede dar en los cuidadores, en la parte de quien está presente en el niño o niña, ¿no? Entonces, justo eso, y bueno, viene a partir de todo esto, como decimos, no es bienvenido, no se siente encajado, y lo que decías es muy cierto, la historia del patito feo, bien que subraya esta herida de rechazo, ¿no? Sí, y de hecho en el cuento lo mencionan mucho. En el cuento me parece, ya no me acuerdo, hace mucho no lo veo, pero mencionan mucho de que el patito ya hay ese sentimiento de que hay algo en él, de que él por sí mismo no se siente aceptado. Por ejemplo, ahorita que lo estoy recordando, a mí me gusta mucho, como ya te lo había mencionado, llegar mucho a las ejemplificaciones de películas. Claro. Por ejemplo, no sé si has visto Tarzán. Ajá, bueno, ¿qué versión? Bueno, la de Disney, yo me voy de Disney, siempre veo las de Disney. En esa película, pues en el principio nos muestran al pequeño que está en una situación donde pues, no es su lugar, su medio, ahora sí que pues, está en un mundo selvático con animales. Claro. Y ahí nos muestran justamente eso, como en un mundo donde no es lo usual que estén, pues porque ahí hay pura familia de gorilas, pues a final de cuentas, por ciertas partes hay ese rechazo. Los otros gorilas
jóvenes los rechazan pues, por ser diferentes, les da Claro. curiosidad, pero es diferente. El papá gorila lo rechaza porque no cree que pueda supervivir o Sí, por el sí, miedo sí. a lo desconocido. Y justamente desde ahí pueden crecer. Entonces nos demuestran que las heridas, la herida del rechazo empieza en eso, en no encajo, no estoy, No me siento no me parte siento de, parte ¿no? de. De mi tribu, de esa familia, etcétera, pero viene desde un fondo, como dices, de no ser un hijo quizá deseado, viene toda esa parte que nosotros lo vemos con los pacientes, lo vemos con las personas y efectivamente. ¿Qué más hay de esta herida de rechazo? Yo creo que en su momento los niños hay muchas formas de recibirlo, porque al final de cuentas se percibe. Sí. Es muy obvio, por ejemplo, yo que suelo trabajar con un poquito más de niños, sí se nota cuando ya empiezan a ver niños heridos, cuando de repente me llegan con dibujos donde les pido que usualmente dibujen a la familia y ellos están hasta el otro extremo de la hoja, donde no están en el núcleo de la familia. No se sienten parte no se sienten parte esa de, familia. donde ya la situación es distinta y es triste porque a final de cuentas un niño merece, tiene todo el derecho de vivir en un mundo donde hay amor, aceptación y sea parte íntegro de la familia. Claro que sí. ¿Por qué? Esto es lo importante y lo que a lo mejor para ustedes también les interesa. ¿Cómo esta herida va creciendo? ¿Cómo esta herida, hoy que somos adultos, se va representando? Justo ahí, fíjate que vas a la parte también muy importante y es que son adultos que se autocritican demasiado en ese sentido, ¿no, Gerardo? Que incluso también tienen miedo a no ser suficientes. Sí, ¿no? Y en cualquier ámbito, en el trabajo, con la pareja, con los amigos, con la misma familia que lo hirió, con todos lados, sí hay esa como que parte de buscar perfeccionarnos, ¿no? Porque hay esa contraparte. Como somos muy críticos en nosotros mismos, o nos juzgamos, incluso así nos autojuzgamos solitos y estamos viendo incluso a veces minimizamos lo que sentimos, ¿no? Sí, mucho tiene que ver, por ejemplo, los problemas de inseguridad, cuando realmente no se sienten suficientes para las personas. Eso que no nos sentíamos suficientes nada más para papá, mamá, cuidadores o la familia, esto va creciendo y crece ya no sentirnos suficientes para el mundo, ya no sentirnos suficientes para nuestro trabajo, para quienes nos rodean, incluso, pues sí, para el mundo, como bien dices, nos volvemos adultos así. Sí, ¿no? Y hay ese miedo a mostrarse, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con la demás gente? Miedo a mostrarnos, evitando mantener un vínculo cercano por ese miedo al rechazo, dificultades para hacer y conectar con la gente. Hasta como no exponernos, ¿no? Para que, no me expongo para que no me vayan a rechazar. No anoto ese mensaje, lo que le iba a decir, para que no me vaya a decir que estoy mal o bien, no exponerme mejor. Sí, ¿no? Y por ejemplo hay casos cuando la gente quiere acercarse a la gente, pero no lo hace por miedo al rechazo, por miedo a que nos vuelvan a rechazar, porque ya no solo es remarcar la herida, sino es como tal, ya tenemos la herida y ¡pum! Volverle como echar limoncito a la herida, ¿no? Entonces vuelvo, hay como ese detonante que aparece por ahí. Sí, no, y eso usualmente se va denotando en nuestras acciones diarias. Obviamente, una herida muy fuerte ya va denotando en esos sentimientos de desesperanza, de no ser suficientes, de decir, no importa lo que haga, no es suficiente. Así es, entonces esa parte mejor la reprimen, buscan desconectarse como emocionalmente, ¿no? Sentir así para que no me vaya a hacer rechazar. Sí, ¿no? Como mejor no me permito sentir, porque si no me vas a rechazar, porque si no te va a gustar lo que vas a ver, porque lo que soy yo no es suficiente. Y es muy fuerte porque eso es uno de los puntos que usualmente se ve mucho en terapia. De gente que no alcanza a llenar un molde que se estructuró desde pequeños, un molde que a lo mejor nunca se va a llenar, porque el molde no nos debemos ajustar a él,
si no debemos ajustar molde hacia nosotros. Claro, claro que sí, incluso a veces yo les digo, rompe el molde, Sí, porque al sí, final de cuentas no cabes ahí, pues rómpelo, Sí, rómpelo sí. y ya, ¿no? sí. Y así es esta herida. La otra herida, ¿cuál podría venir después de esto? La del abandono. ¿O quieres hablar algo más de esto? No, yo creo que Fue al como final muy de cuentas, explicado con el patito feo, sí, ¿no? sí, ¿Cómo sí, la ves? verdad, quédense con la idea del patito feo, porque sí es, ahora sí que sacó el tino de, en su momento hubo ese rechazo por ser diferente, por no ser parte del círculo, de la familia, del entorno, y pues eso va creciendo y se convierte, pues a lo mejor en el cuento pues, se convierte en un cisne y se integra al mundo, ¿no? Aprendió, pero a final de cuentas no todas las personas aprenden y aprenden de distintas formas. Así Entonces, aquí crecer con una herida, aprendemos a tenerle miedo al rechazo. A relacionarnos de esa manera. Pero bueno, la otra es, ¿qué tal? La del abandono, hijo, es otra de A las ver, más fuertes. platícanos un poco tu Gerardo de esta parte. Pues usualmente la del abandono es más allá como esa ausencia. Cuando en los niños se le empieza a mostrar esa ausencia, ya sea emocional o física, no importa si estás o no estás. Claro. La verdad es que importa mucho la presencia y la calidad de esa presencia, porque empieza como esa parte de ya no solo te rechazo, sino ya no estoy, me voy. Estoy aquí, pero no estoy, ¿no? Como esa situación que el niño no se siente sostenido o vivió con carencias específicamente de sus figuras, pues, paterna, materna o sus cuidadores, o cuando justo él percibe que debe esforzarse tanto para recibir ese cariño, ya que no está siendo presente. Sí, y para que no se vayan. Más que nada aprenden mucho eso. Como a sentir, buscar esa aprobación. Sí, yo creo que más que aprobación, ese como que sensación de que tengo que hacer algo para que ya no se vayan. No se me vayan. Para que no se me vayan, porque eso lo van aprendiendo, las personas se van. Eso empieza a aprender y a lo mejor entendemos nosotros de adultos que sí, verdaderamente las personas, a lo mejor algunas no son para siempre, claro. Pero cuando somos niños y se va una parte, ya sea física o emocionalmente, es un miedo muy abrumador. O su figura como de autoridad, ¿no? Que es la que tiene ahí, o su cuidador, o su mamá. Vaya, figuras muy importantes, muy relevantes en ese momento para el niño, ¿no? Sí, porque a lo mejor si se va el tío que vino de vacaciones unas cuantas y ni lo semanas y ni lo ve, no hay problema. ¿Qué hay de la figura paterna o la materna? No nos hagamos guajes, las que usualmente se van son las figuras paternas. Pero pues al final de cuentas hay de ambos lados. Claro. Y es muy impactante de ambos lados, de cualquier lado, por el que le vean. Por ejemplo, aquí teníamos emocional o física, cuando se van por los cigarros o cuando se van, por ejemplo, a trabajar. Los que trabajan todo el día y no hay tiempo suficiente porque ya cuando regresan el pequeño está dormido. Sí, todo el tiempo, son por casi nomás no de tiempo completo, pero sí de mucha ausencia, ¿no? De mucho, ni tiempo de calidad ahí en esa parte. Esa es la palabra. Yo siempre he promovido y siempre promuevo de que si no hay el suficiente tiempo, ojo, suficiente, no digo que sea inexistente, si hay inexistente tiempo, chéquenlo, pues chéquenlo, o sea, haya mejor preparación previa, ¿verdad? Pero si no hay el suficiente tiempo, siempre es mejor que sea de calidad el tiempo, porque efectivamente pueden ser poquitos segundos, minutos, pero si no hay ni siquiera eso, ya no solo es lo físico, sino es lo emocional. Como lo emocional que y a ver, en los adultos, ¿cómo se nos muestra ahora? Ay Dios, pues aquí, fíjate que ahí como lo mencionas, esta parte de abandono, ellos necesitan esa validación frecuente, como ese, oye, estoy, aquí me encuentro, esa dependencia emocional en vínculos cercanos. Sí. O sea, como que en pareja, en ese vínculo que ahí tengo muy cercano, en esa sentir ansiedad ante una distancia social, como decir, ¿por qué ya no me quieres? ¿Ya no me escribiste? ¿Qué pasó?
bueno, es que tuve trabajo. No, pero tú me escribías siempre a las 8. Sí, 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 y eso sucede, ¿no? Cuando las parejas usualmente pasan por la etapa de el enamoramiento, que es muy cerca, y ya cuando pasan un poquito más el proceso, empiezan a florecer todas estas heridas, empieza a cambiar la dinámica y empieza la ansiedad, el terror de decir, ¿cómo me mandabas mensaje diariamente? A las 8 y ahorita no, son 8:02. y empieza y empieza a haber esa dependencia de necesidad, porque ya hasta se convierte, o se empieza a convertir en necesidad o miedo al abandono. abandono. O sea, me vas a abandonar. Regreso a esa parte donde me sentí abandonado, me sentí no atendido por mis figuras, como decíamos ahorita, de autoridad o cuidados, que ahora lo empiezo a manifestar, ¿no? Sí, ¿no? Y empezamos a verlos. Ay, ¿cuándo va a ser el momento que me va a abandonar? Es que, Sí. ¿qué voy a hacer? Si no le estoy mandando esto, si no hago esto, se va a ir en cualquier momento, ya le estoy regando. Y justamente es un miedo profundo a estar solos. Sí, a la soledad, o sea, la soledad, obvio, la soledad y yo no somos uno mismo, decimos, bye, no quiero, eso no me gusta. Sí, son de las personas que dicen, estoy solo. Y yo siempre le digo, no estás solo, estás contigo, ¿no? Sí, justamente esa necesidad constante de compañía, porque obviamente tiene que haber ese equilibrio en el que estamos socializando y en el que estamos con nosotros mismos. Claro. Porque al final de cuentas, cuando se abre esta herida, justamente es eso, no comprenden en la comodidad que puede uno encontrar consigo mismo. Claro, y es algo muy bueno, y estas personas se aferran a personas importantes o que creen importantes. Sí, y eso sí es cierto, que creen, no necesariamente que sean, sino que lo crean. Como depender. Ahí como que sería esa parte que depende mucho de esto, ¿no? Sí, mucho es expresado y mucho pasa esto, y por eso existe mucho la terapia de pareja, porque son de las primeras heridas que se abren y que ahí cuando ya se empieza una relación mucho más cercana, porque empieza ese miedo a ya no estar solos, a ya tengo mi seguro, y empieza a cambiar un poquito la dinámica, se abre nuestra herida y empezamos a recordar es que si se van, recuerda que las personas se van, entonces esta persona está cambiando, se va a ir. Sí, claro, entonces mejor me quedo así calladita, permito situaciones hasta de violencia, de otras cosas, para mantener mi relación y que se quede, porque si no voy a tener miedo de quedarme sola, lo que decíamos ahorita de la soledad, estas personas tienen miedo y lo manifiestan así, quedarse solas, y están siendo o buscan estar, mantener algo que ya no es funcional o ya tiende a otra cuestión, aunque los lastime, pero para seguir ahí, ¿no? Sí, a fuerzas quieren ese vínculo, a fuerzas quieren a esa persona, o personas, porque eso también no solamente es una, sino es, por ejemplo, las personas que a veces tienen necesidad de tener una pareja, sea quien sea, pero que hay alguien que tenga alguien que le sostenga el miedo, que le sostenga el abandono, el que no se pueda permitir eso. Y justamente lo que dices, aquí se van desarrollando muchas problemáticas, el no poner límites, el ser muy permisivos con tantas cosas. Aquí encontramos violencias. O incluso a que si mi pareja cambia de planes, no hay problema, yo me adapto a tus planes, yo me adapto a esa parte y yo no tengo ningún problema, pero cambiamos la cita y ya no vamos a ir de día, vamos a ir de noche, no importa con tal de que no te enojes, no te vayas a enojar. Perdemos nuestra individualidad. Justamente, tanto la herida del abandono como la del rechazo vienen muy de la mano. Muy de la mano. Usualmente si hay una, está la otra. Sí, siempre se presentan como twins. Muy juntitas. Y esto, por ejemplo, lo hablábamos en el episodio piloto perdido, porque no está, de amor propio, donde decíamos esa parte de ya no poner límites, permitir todo y estar a la deriva, permitiéndolo para estar con nuestra pareja. Me pierdo como en el otro, no pierdo hasta lo que me gustaba, lo que solía ser yo para mí. O a lo mejor nunca lo encontró, Claro, porque eso es una realidad. Algunos adultos nunca encuentran algo en sí mismos, y entonces lo encuentran en otros. Al otro para poderlo
yo sentir así. Exactamente. Ay, no, qué Uy, ahí vamos, y hasta como que hablamos de no proyectos, Gerardo. No, si me proyecto ¿no? aquí yo no acabo, pues yo Sí, tengo ya todas sé. las. Yo también, yo me iba viendo y decía, ganas. Pero, No, pero es importante es conocerlas. importante A mí conocerlas. me ayudó toda esta parte porque también no solo aprendemos nada más, o aprenden ustedes, sino también nosotros con todo esto, Sí, ¿no? al final de cuentas es justamente ponerlas sobre la mesa, como le hemos mencionado Así siempre, es. cosas que hay que hablarse. La siguiente herida de la humillación. La herida de la humillación justo habla de cuando va a aparecer, cuando el niño justo se siente humillado o ridiculizado, y viene también cuando le hicieron sentir que sus emociones, pues, o sea, eran muy extremos, o sea, o están inadecuadas. Por ejemplo, ¿cuáles son de las experiencias más traumáticas, o bueno, que generan esta herida más bien en nuestra infancia? Yo tengo una muy presente, no personal, pero no me acuerdo, a lo mejor la oculté, pero por ejemplo, sí he conocido cuando a un niño lo regañan en frente de los amigos. Como que lo dejan ahí, No, le dan una cátedra de gritos, de zarandeadas, de todo a lo mejor por la calificación, por una travesura, por yo qué sé. Aquí se pueden generar las humillaciones, donde es una situación algo hostil que empieza a generar vergüenza, que empieza a hacer exposición en quien lo recibe, en donde hay algo que ya no está, que me están ridiculizando. Y eso yéndonos en situaciones muy puntuales. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, existen cuando hacemos chistes, por ejemplo, de aspectos físicos. Sí, eso se da mucho, pero más por ejemplo en niveles de secundaria, cuando empezamos así como que no sabemos si somos niños, adultos, ancianitos, esa parte se da mucho porque quizá todavía estoy vulnerable en cuanto a mi aspecto físico, y hacerme comentarios así me ridiculizan y me abren esa herida y me vienen a partir, ¿no? Y aquí, no de ahí, porque hay en todos lados, te digo, desde que somos niños, desde que somos jóvenes, en todo momento, pero esas heridas se van construyendo y alimentando toda esa parte. Entonces, ¿dónde se empieza a ¿Cómo la manifestamos ya ahí? Lo más clarificado, y lo que a lo mejor ya lo están asumiendo ya en casita, mucho es en el autoestima, en la baja autoestima, y pues obviamente al tener como esa situación de que algo está mal en nosotros. Claro, como acompañado también de esa vergüenza persistente, de ese miedo al ridículo, ¿no? Cuando pasábamos a exponer, yo así como que lo relaciono mucho a eso, y después como los mismos compañeros empezaban a burlarse, te hacían caras, te hacían puesto así de miedo al ridículo. Yo lo voy identificando esa parte, la necesidad de aprobación o de atención de los demás para sentirse validado. Sí, justamente aquí ya no es solo validación de solo uno, sino es validarnos a nosotros mismos, que es como esa incapacidad, cuando ya esta herida está muy fuerte, es como esa incapacidad de que nosotros realmente nos llegue esa culpa de que algo estamos haciendo mal o algo está mal con nosotros mismos. Y fíjate que ahorita me vino a la mente un ejemplo de un chico que me platicaba que no leía bien y como que tartamudeaba mucho al momento de expresarse. Y entonces, platicando con él, en una ocasión me dice, recuerdo mucho que en la primaria una maestra me decía como que yo no sabía hablar, que no sabía expresarme, que no sabía. Y entonces una vez lo hizo frente a todo el grupo cuando yo estaba exponiendo sobre números. Entonces lo hizo así tan evidente que a mí me quedó como eso, no sé hacerlo, y le fue afectando toda la parte de su desarrollo académico hasta llegar al punto de que él tartamudeaba para expresarse, y al momento de leer en público, porque la maestra dejó justo esa parte de ridiculizar tan fuerte. Y fíjate, ahorita que lo comentas, me acuerdo de esto y cómo él se veía a donde la vergüenza se apoderaba de él, esa parte de verse ridiculizado, como que regresaba esa imagen de ese niño que estaba ahí
siendo ridiculizado por su maestra. Sí, y empieza ese pensamiento de algo está mal conmigo. ¿Por qué? Porque si una maestra que se supone me está enseñando y que es la que sabe, ya me está humillando aquí y me está diciendo cómo soy, entonces pues, sí soy. Entonces soy. Claro, ¿no? Entonces sí soy y sí me lo creo. Y me lo creo hasta el final. Y en la vida adulta ya estamos me lo compro, ¿no? Como que me lo etiqueto, como sí. esos post-it cuando nos pegamos, ¿no? Me voy pegando como muchas etiquetas de sí soy esto, sí soy esto, sí soy esto. Y por ejemplo, las heridas de la humillación, mucho en terapia se ven a veces cuando se autosabotean. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando estamos progresando y en ese mismo progreso se abre la herida de que no es cierto, no estoy progresando, yo me veo igual, y empezamos y se empieza a recaer en las mismas situaciones, y entonces ya no se están viendo. ¿Por qué? Porque su herida está muy abierta. De ¿cómo crees que yo voy a progresar si antes, cuando era pequeño, me hicieron esto? Claro, como este ejemplo del chavo, ¿no? Exactamente, a lo mejor contigo hubo progresos, leía bien y todo eso, y regresaba allá afuera y reabrían y una pequeña risa simplemente. Ándale. Y regresábamos otra vez. Sí, es cierto. Y decir, no, pues es que como algo estoy haciendo mal. Y empezamos a autosabotearnos ya no solamente por la herida, sino por nosotros mismos. Así es como que nos vamos juzgando con dureza, ¿no? Así como ya somos duros con nosotros mismos a raíz de eso así que no lo trabajamos, no lo hablamos, no lo decimos, y entonces está siendo expuesto en esos momentos, ¿no? Sí. Incluso algunos callan opiniones por temor a equivocarse, como que a equivocarse o sentir vergüenza cuando comete errores simples. O sea, no puse esa fecha. Claro, sí, o sea, ya lo sabía, no, yo soy esto, soy lo otro. Y entonces empiezo a regresar a esa parte. Sí, y empezar la remembranza de, sí, cierto, esto y el otro. Tenía razón mi maestra de segundo de primaria. Y ese es el comentario más fuerte. Darles la razón de algo que no es cierto. Y que quizá ocurrió en ese momento porque, no sé, tuve un mal día, no sé, amanecí enojado, amanecí triste y no lo percaté. Sí, ciertamente, y esto sucede en cualquier momento porque justamente venimos platicando, las heridas suceden desde que somos bebés, desde que somos niños, desde que somos jóvenes, desde que somos adolescentes. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Claro. Porque mucho de estas heridas no son fruto de nosotros mismos, sino son a causa de la convivencia y de la socialización que existe. Y ojo, no quiero decir que nos socialicemos, sino que construyamos mejores relaciones. Claro. Desde que somos niños, desde que somos bebés, desde que somos cuidadores de alguien. Claro, y que ahorita más adelante vamos a ir viendo cómo podemos identificar. Sí. Herida de traición. La herida de traición. Surge cuando figuras importantes incumplen promesas o van a generar un ambiente impredecible, así como y aparece también en contextos de engaños o incluso en cambios bruscos sin ninguna explicación. Como que ya no estoy aquí, pues quién sabe, y el niño lo ve como una traición, ¿no? Como, por ejemplo, si tiene una cuidadora, ya no fue, o sea, ya, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿No? Estos cambios también cuando este papá ya no está o no existe ya, lo veo como una traición. Por ejemplo, eso que tú mencionas mucho es esa herida de la traición impuesta. ¿Cuándo? Cuando hay divorcios. Cuando hay divorcios y no se maneja de una manera adecuada, porque obviamente hay formas de trabajarlos con los pequeños, pero ellos no lo ven así. Ellos no lo ven así, exactamente. Y si no se trabaja esa parte, ahí se constituye una herida muy fuerte. Claro. ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? Ya me traicionó, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué sucedió? Si ellos me prometían, ¿no? De las promesas, no lo prometas, no le prometas a tu hijo, por favor, me decía Gerardo, ¿no? Entonces sí, porque ya después ellos lo ven, ¿no? Y algo muy claro, ¿no?
platicamos de yo te prometo que va a regresar tu papá, que esté en el hospital, y ya no regresa, y luego ya se lo prometí. Sí, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué vas a Porque yo hacer se lo si no había regresa? prometido, ¿no? Ajá, Lo platicamos. Y esos son temas fuertes, hasta en lo más mínimo, por ejemplo, es lo que, sí, cierto, me acuerdo que te ¿Sí dije te acuerdas? que no le prometas nada no le a las prometas niñas, nada de esa parte porque se va quedando ahí, sí, claro. Y si le prometes, cúmpleselo. Así es. Cúmplelo y que lo cumplan, porque justamente en ellos los niños las promesas son reales, las promesas Sí, son las toman muy en genuinas. serio. La sí, realidad sí. para ellos es, me lo prometes porque es posible, me Sí, lo o cuando prometes les porque decimos eso... el martes te llevo, ¿no? Nah. Ellos están contando los días. Oye, ¿qué día es hoy? Lunes. O cuando, por ejemplo, salen al centro comercial. Ahorita que acabe la película, te compro tu helado. Y el helado nunca llegó. Ah, ya sé, Y ya ahí se acabó. quedó, y ahí se quedó la Pero espina. ellos sí te dicen, pero tú lo prometiste. Ujú. Y pareciera, lo que decíamos ahorita al principio de que era, pareciera que son cosas mínimas, pero no. Ellos van adecuando estas experiencias a Sí. su vida cotidiana. Y esa es la falla. Así Entonces, es. el niño que aprende, no puedo confiar. Si Claro. los que puedo confiar me están traicionando. Claro, o esa desconfianza, ¿no? ¿Cómo lo manifiestan siendo adultos? Ya, Ujú. con esa desconfianza frecuente, celos. Los ¿no? celos. Aquí quién crecen los sabe, celos quién- horriblemente. los celotes de a peso. Sí, no. Sí, no, aquí la confianza es la que se rompe. Genuinamente es la que se rompe. Entonces ahí tienes al adulto. Y ahí tienes al adulto Celosito. celoso, donde cualquier cosa ya te sé. está traicionando. Ya están así como que hipervigilando la parte de la relación, ¿no? A ver, ¿a quién le hablaste? ¿Qué hora es? Ahí se asoman a ver como que todo, a ver, ¿quién te habló? ¿Quién te marcó? ¿Quién hizo? Esa sensación de tener esa responsabilidad, pero excesiva. Sí, y te estoy cuidando entonces, porque te quiero. Te trato así porque te quiero, ¿no? Aunque tener como... sí, el control. Tener todo bajo control y pues obviamente miedo a generar una dependencia, porque a final de cuentas no quiero depender de ti o que me traiciones, entonces pues voy a controlar. Claro, incluso esa parte de ir dirigiendo, yo controlo, yo dirijo, ¿para qué? Para sentirme seguro. Me cuesta trabajo confiar, por eso lo hago yo. Uh-huh. Déjame, sí, lo voy a soy hacer el yo que porque hace lo la hago. chamba porque Sí, tú no, así déjalo, tú ¿no? me vas a fallar, tú Claro. me vas a lastimar, mejor yo lo hago. Siéntate. Yo lo hago para evitar que me decepcione, para Exactamente. evitar como esa parte de sentirme como cuando niño, como cuando adolescente, como cuando en algún momento lo viví, eso. Sí, no, y aquí la confianza es la difícil de sostener. Sí. A veces uno lo quiere, pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque estamos heridos, porque hubo esa traición en su momento que se convirtió en una desconfianza y que a su vez ya no va a poder generar eso tan fácilmente. Porque Así es. ya estamos traicionados, ya me generaron esto y pues al final de cuentas yo pienso que si no lo tengo yo todo bajo control, va a volver a pasar. Claro, incluso me mueve mucho como tener cambios inesperados o que me cambian o esas promesas dudosas. Dijiste que te fuiste de viaje y me dijiste que el martes y no llegaste el martes, ¿qué pasó? Ahí empieza otra vez a revolucionar mi mente y a pensar, claro, ya, o sea, ya me traicionó. Sí, claro, yo no estuve bajo control y por eso vino a desestabilizar. O sea, lo hubiera acompañado a ese viaje que él me decía que no fuera y para qué lo fui, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Sí, no, son cuestiones que se ven mucho en la actividad cotidiana, ¿eh? Sí, son personas que incluso se molestan cuando tú les cambias de planes, o sea, sin aviso, ¿no? Sí. Así como de... Gerardo, no nos podemos poner de acuerdo y porque ocurrió algo. ¿Por qué? Y empiezan ahí el detonador y toda la serie de palabrerías, ¿no? Que te van diciendo porque ellos se molestan cuando algo se mueve, cuando no está ese control sobre cuando no está el control ahí dedicado, ¿no? Sí. La última herida, ya, para ir cerrando las 5 ya días. llegamos a la última, Sí. No me digas, esa herida de injusticia. ¿Cuándo será, Gerardo, la injusticia? Pues yo creo que es cuando el niño se empieza a sentir que no es importante, cuando no es tomado en consideración. Hay una muy fuerte, por ejemplo, cuando
se toma la decisión de mudarse, de cambiar de vivienda, y ni siquiera le preguntan al pequeño. Pues qué injusto, ¿no? Porque al final de cuentas él es parte de la familia. Obviamente él no va a ser el que tome la decisión, pero al menos ser considerado es muy saludable. Claro, claro, incluso esta herida se forma en entornos muy, muy rígidos, muy críticos, muy severos, muy exigentes. Autoritarios. Sí, para decirlo así también, en donde el afecto parece depender como del rendimiento o del buen comportamiento. Los que quieren que los niños sean calladitos y bien comportaditos. De mí no vas a estar hablando. yo no dije nombre. Pero sí, justamente nacen en contextos donde pues hay rigidez, donde hay poca validación emocional. Y como dices, parece que todo va a depender de tu buen comportamiento. Así como había una canción que a mí me molestaba, me chocaba cuando decía, las niñas bonitas se saben agachar, agáchense. Cuando eso pasaba, decían agáchense, yo no me agachaba. Y había primas que me querían agachar. Y yo, ¿por qué me voy a agachar? ¿No? Esas canciones también a veces tenían sus mensajes así. Sí. Y es justamente en entornos donde se les quiere obligar a hacer cosas. Y recuerdo bien la canción porque decía, las niñas bonitas se saben agachar, ¿no? Y yo, no quiero hacerlo. Lo recuerdo y lo relaciono. ¿Te obligaron a agacharte? No, nunca. Okay. Mira, al menos. Pregúntale a mi esposo. Al menos no me agachaba, no me agachaba. Qué bien. Pero yo decía, ¿por qué? Pero fíjate, o sea, era una niña, ¿no? Sí. Y al final de cuentas, es impuesto ahí, porque hay gente que sí te obligan a agacharte. Sí, que sí te obligan y yo recuerdo la canción perfecta. Agáchense, ¿no? Y vuélvanse a agachar y te agarras las manos. Las niñas bonitas se saben agachar. Y yo así. Te dice, ya no me quiero agachar, no. Y sí, vienen de ambientes rígidos, como bien dices. Y bueno, o sea, ¿cómo se manifiestan en la adultez, Gerardo? Pues igual, con rigidez, donde hay una dificultad para conectar emocionalmente, donde los sentimientos y las emociones no son parte del esquema ordinario para vincularnos, relacionarnos, donde no es importante lo que sentimos, donde es más importante otras cosas, donde igual lo que fuimos aprendiendo que es, lo que yo aprendí es y nada más es. Claro, incluso se frustran como en errores muy mínimos. O sea, ya la reto, no, pero pues no te preocupes, puedes salir, ¿no? A la primera. No, es que te vio haber salido ahorita mismo, ¿no? Esa dificultad como para relajarse, así como de relájate, como cuando luego me dices, relájate, sí, pero relájate, podemos pedir. Me cuesta trabajo pedir ayuda, ¿no? Sí, en esa parte me cuesta trabajo ya como adulto pedir ayuda y soy la que hace todo, la multitask de todo y soy la que quiero hacer esto, pero no quiero delegar. Sí. No, yo lo puedo hacer todo. Yo puedo, porque tengo que ser fuerte, porque no hay cabida para mí que pueda hacer algo más. Y yo lo voy a hacer muy bien. Y esa sensación de no ser suficiente. Sí. Aquí mucho en la herida de la injusticia se van vinculando prácticamente todas. Bueno, la conclusión general es que todas están vinculadas realmente. Sí, van de la mano. Si hay una, generalmente están todas, claro. En mayor o menor medida, siempre van acompañadas. Pero siempre va a haber una más que resalte, ¿no? Pero siempre va a haber una más que yo así como que salga a la luz más que las otras. Exactamente, y por ejemplo aquí en la herida de la injusticia es mucho esa parte. Aquí las emociones son otra cosa, aquí ya no son lo que importa, aquí es que tenemos que ser fuertes. Los que dicen por ahí, por ejemplo, en las pérdidas, en el duelo, en las relaciones, claro. De no pasa nada, ya ni modo, así tenía que ser, pues ya pasó. Invalidamos todas estas cuestiones que para uno, realmente para un ser humano es importante. Claro. No nos vamos a hacer los mártires, pero a final de cuentas validar es lo más importante que nos corresponde, porque a final de cuentas somos seres humanos y los que están heridos por la injusticia implica que eso no está en cabida de su arsenal, de que sentir no es parte del catálogo. Claro, incluso se sienten hasta indignados en momentos
por una pequeña equivocación, ya sea propia o ajena. Lo hiciste mal, oye, pero si solo fue, no, estuvo todo mal, hay que borrarlo, ¿no? Pero ¿por qué no? Quizá venía de las mamás que a veces arrancaban toda la hoja, Sí. ¿no? Sí. Arrancaban la hoja, a mí me llegó a pasar en algún momento que yo ahí bien feliz anotando y se arrancaba toda la hoja y venía esa parte, ¿no? De letra con sangre entra, decían por ahí, y veníamos a, híjole, sí está mal todo, hay que volverlo a repetir, ¿no? O como esas clases de mecanografía de las maquinitas, o ¿cómo se llaman? Mecanografía, ¿no? Mecanografía, algo así, en donde te equivocabas, ¡pum!, a sacar toda la hoja. Sí, ¿no? Y el claro ejemplo más impactante en la infancia, el de arrancar las hojas. No permitir el fallo, no permitir lo que está mal, no permitir las emociones, no permitir los sentimientos, no permitir pues la parte de ser humano prácticamente. Claro, ser humano, y por eso busco mucho ese perfeccionismo como una forma de protección, esa alta autoexigencia, me exijo de más, yo lo puedo todo, como que soy la superheroína, ¿no? Se nos olvida que los superhéroes están en los cines, nada Sí. más, en las películas. Y bueno, esas fueron las 5 heridas que hemos trabajado. Y como ya lo hemos estado mencionando, las heridas no vienen aisladas. A final de cuentas no es que una se presente nada más porque sí. Generalmente suelen estar combinadas. Como tú dices, una puede resonar más que la otra. Una puede estar más enfocada, una menos transitada. Pero pues a final de cuentas siempre las tenemos. Es muy difícil porque creo que es muy difícil no crecer con heridas. Claro. Es muy difícil que no existan esas heridas porque al final de cuentas, por ejemplo, no vamos a culpabilizar a los que cuidaron de nosotros en esos momentos. Así no nos vamos a culpar por el esfuerzo que hicieron en su momento. Claro, porque es muy valioso lo que dices, claro, porque si no del otro lado allá de la batalla de estar creo ya que la regué. Ya tengo todas. No, deja tú que todas. A los que tengan hijos van a decir, híjole, ya lo estoy regando, ya le estoy regando. Ya no lo hice bien, no, a ver, tranquilos. Es muy importante lo que tú dices, Gerardo, porque todos las tenemos, todos los vamos a llegar a presentar, y justo también es muy valioso el que tú digas que las personas que nos cuidaron, nuestros cuidadores, nuestros padres, hicieron lo que pudieron con los elementos que tenían en esos momentos. Sí, exactamente, y justamente no es culparlos. No. Sí los podemos hacer responsables. Por ejemplo, si ya son responsables, pueden empezar hoy a cambiar de mejor manera. Pero hoy la responsabilidad de nuestras heridas recae en nosotros. Claro, y ahí tengo como una frase, para no perder la bonita costumbre de esto, que como niños no somos responsables de lo que vivimos. Sin embargo, como adultos somos 100% responsables de trabajar justo en nosotros sobre ello, ¿no? Sí. Entonces, esta parte, ¿cómo las puede ir identificando? Pues yo creo que mucho al escuchar, yo espero que allí en el público, allí en casita, les haya resonado algo, y mucho implica reconocerlo. Claro. Reconocerlo mediante la identificación de patrones, de cuáles son nuestras relaciones. Por ejemplo, si nuestras relaciones siempre salen del mismo resultado, algo está ahí pasando, no con los que estás escogiendo, sino el cómo tú los estás escogiendo. Entonces, no digan eso de siempre me tocan los mismos novios, siempre me tocan las mismas parejas, no. Responsabilícense y acepten que ustedes eligen ese tipo de pareja. Claro, identificar los patrones de comportamiento. Eso es muy valioso. Día a día. Incluso lo que hablábamos ya en el transcurso de validar las emociones, validar que hoy estoy enojado y se vale estar triste, se vale estar alegre, se vale ir validando esas emociones. Las emociones no son buenas ni malas, solo son emociones. Exactamente, y justamente acompañado de eso, ¿qué podemos seguir haciendo? Cuestionar lo que nosotros estamos pensando. ¿Realmente es verdad esto que pienso? Porque eso sí, estamos en una cultura donde nos creemos todo lo que decimos o pensamos. Y no siempre es cierto todo lo que pensamos, porque a veces somos muy fuertes hacia nosotros mismos bajo estas heridas. Entonces aquí
nuestro paso es cuestionarnos. Así ¿Realmente es realidad? ¿Qué de esto es real? ¿Qué de esto me sirve? ¿Qué de esto me gusta? ¿Qué de esto...? ¿Qué situaciones me disparan emocionalmente? Exactamente. ¿Qué temo perder cuando alguien se aleja de mí? Cuando dejo de ser yo, ¿cuándo voy a dejar de ser yo para poder complacer a otros? ¿Qué partes de mí siguen buscando esa aprobación? Esa parte de ir reflexionando internamente es muy valiosa hacernos y hacer consciente la parte de cómo nos desenvolvemos con los demás, Sí, ¿no? sí, Entonces, y también como en esa regulación emocional, yo insisto mucho con las respiraciones muy conscientes, con esa parte de la escritura reflexiva también me puede ayudar, ¿no? Y esa conexión corporal, esa técnicas, sí, conexión sí, sí, conmigo, técnicas que nos acerquen hacia o que nosotros nos mismos. anclen al presente, vaya, varias cuestiones, como bien dices, pero sobre todo buscar ayuda profesional. Y justamente en esa ayuda profesional es lo que mucho se trabaja. Nosotros no trabajamos, ya hablando de nosotros como psicólogos, no trabajamos para no hablar del pasado, o que el pasado no sea importante porque ya pasó, sino es simplemente trabajar desde ese pasado para poder justamente reivindicar lo que hoy está sucediendo, lo que hoy estamos haciendo, lo que realmente hoy estamos decidiendo y queriendo hacer. Y transformando este presente, Exactamente, ¿no? Porque justamente si nos cuesta poner límites, pues uno de nuestros primeros pasos también es eso, reconocer por qué no estoy poniendo límites y empezar a practicar el poner, aunque sea uno. Claro, como yo les digo siempre, de pequeños cambios se hacen grandes transformaciones, Gerardo. Entonces, sí. Ir paso a paso, reconociendo, validando mis emociones, trabajando en mí, ¿no? Entonces, todo esto que nos viene hoy a esta temática que, híjole, sin duda podemos ahondarnos más sobre este tema. Sí, es un tema larguísimo, porque al final de cuentas las heridas que nos crean, que se construyen en nuestra vida desde que somos pequeños, desde que nacemos, se van arrastrando, se van creciendo y al final de cuentas pueden ser una de las formas que se constituyen para cómo nos relacionamos y cómo estamos viviendo. Obviamente sanarlas no es sencillo, como tú bien dices. Con simplemente mirar este podcast no va a ser suficiente, evidentemente, esto no sustituye a una terapia. No la sustituye. Entonces, si en algún momento está la recomendación, si en este podcast ustedes sintieron, percibieron, reconocieron, en algo ustedes resonó, pues vayan y busquen ayuda. A final de cuentas, la ayuda profesional se vale levantar la mano y pedir ayuda. Se vale pedirla porque pues, no estamos solos. Claro que sí. En este mundo existimos muchos como nosotros. Ahora sí que aquí estamos nosotros en Melchor, pero en todo el mundo existimos. Entonces siempre es un punto importante que sanar no es dejar de sentir, sino es dejar de reaccionar de la misma forma. Sanar implica, sí, a lo mejor va a ser hasta cierto punto un poco incómodo porque es algo que no estaríamos acostumbrados, pero es parte de, porque es más sencillo, bueno, no sencillo, sino es más agradable relacionarnos desde un proceso de sanamiento. Claro, siempre. Entonces, empecemos a descubrir nuevas formas de ir sanando, nuevas formas de irnos viendo, de descubrirnos y de trabajar sobre nosotros para seguir transformándonos, ¿no? Entonces, justo nuestro podcast de Impactando en el Ser viene a raíz de todo esto, como dices tú, poner sobre la mesa temas que quizá nos cuestan trabajo, no queremos decir, pero que ahí los dejamos y con esto viene acompañado algo que ya no me dejaste decir en el episodio pasado, el spoiler. Que ya no pude, así como que me quedé, pero viene algo bueno. Entonces. Sí, justamente, este episodio lo centramos justamente a lo que es el mes, el Día del Niño. Lo quisimos recordar con las heridas de la infancia porque es muy importante tanto para nosotros mismos que fuimos niños como para los nuevos niños que están creciendo y que afortunada o desafortunadamente están encontrándose con muchas cosas y que pues preferiblemente quisiéramos evitar nuevas heridas a otros niños. Entonces también estamos promoviendo el día de hoy
para el día 26 de abril, 26 de abril, que será día domingo, no sé si 26 o 27, ya ahorita. Es 26 Sí, 26, de abril, okay. que es domingo, es día domingo, y se está promoviendo Un taller presencial, ahí estaremos dando este taller. Sí, yo sé que nos ven hasta de otros países, porque sí nos ven de otros países, Sí, mira. pero están invitados los que vivan en Melchor Ocampo, el Estado de México o sus alrededores, están también cordialmente invitados a este taller. Obviamente después habrá una historia respecto a esto, o en nuestras páginas personales habrá más información a detalles, pero pues al final de cuentas están invitados a que pues vamos a celebrar el Día del Niño con este taller. Reconectando con nuestro niño interior. Entonces, por ahí les pasamos el comercial, por ahí les vamos a ir pasando, como dice Gerardo, el dato, y pues los esperamos por ahí, a los que puedan, a los que estén interesados, búsquenos por aquí andamos. Las redes son parte importante de comunicarnos o conectarnos, y pues les agradecemos el día de hoy. Gracias, Gerardo, gracias a todos por estar viéndonos y por acompañarnos en esta mañana, tarde o noche. Sí, muchísimas gracias, Jersey, una vez más, otro éxito de nuestro episodio. Esperemos que les haya gustado. Ya saben, si tienen alguna duda, comentario, pregunta y hasta quejas, ahí en la cajita de comentarios ya saben qué hacer. Denle like, suscríbanse ahora yo. Síganos, compártanos. Ayúdenos a que esto crezca y que pues obviamente llegue hasta donde tenga que llegar. Claro. Obviamente lo hacemos con mucho cariño desde Melchor. Y con mucho respeto, desde Melchor para el mundo. Desde Melchor para el mundo, y pues ahí está, ¿vale? Cuídense. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye.